¿Y usted qué carajo se cree para estar sentada aquí? En la sala de descanso para oficiales, con una arrogancia insolente, el comandante del centro de abastecimiento lanzaba sus insultos, humillando a la mujer militar hasta el punto de arrojarle el café encima. Pero en el instante siguiente, lo que ella sacó de su bolsillo no fue una excusa ni una identificación. Eran las insignias de general de división del ejército, 2 relucientes estrellas de plata. En ese instante, el mundo del corrupto coronel, que manejaba la base como su rancho personal, se derrumbó en el más absoluto silencio. Si la continuación de esta historia le interesa, por favor, suscríbase a nuestro canal ahora mismo. ¿Desde dónde está viendo este video? Agradeceremos inmensamente su valioso apoyo, que es gratuito, y lo recompensaremos con mejores historias. La comandancia del primer centro de abastecimiento y mantenimiento del ejército, ubicada en el complejo militar de Santa Lucía, Estado de México, era el corazón logístico de las Fuerzas Armadas de México. Con miles de efectivos acuartelados, este lugar era la arteria principal que bombeaba armamento, uniformes, raciones de combate y suministros a todo el país. El almacén general número 1, en particular, era un núcleo vital por donde transitaban miles de toneladas en camiones de carga cada día. La parálisis de sus funciones significaría la pérdida inmediata de la capacidad operativa de las unidades en el frente, por lo que una tensión invisible siempre flotaba en el ambiente. En una gélida madrugada de noviembre, mientras el rocío comenzaba a congelarse, una mujer con una gruesa chamarra sobre su ropa de trabajo se presentó en el puesto de control. Su nombre era Itzel Serrano Valdés. Aunque su verdadera identidad era la de una general de división, con 2 estrellas y a cargo de la Inspección y Contraloría General del Ejército, su apariencia actual no revelaba rastro alguno de su rango. Llevaba el cabello atado descuidadamente y en su mano solo sostenía un viejo maletín. Estaba perfectamente camuflada como una empleada subcontratada, enviada para una inspección de seguridad de las instalaciones. El joven soldado de guardia en el puesto, exhalando vaho en el aire frío, se acercó y le pidió su identificación. Itzel Serrano le entregó un gafete de civil perfectamente falsificado y los documentos de la inspección de seguridad. El soldado, sin darle mayor importancia a la mujer, apenas echó un vistazo superficial a los papeles antes de levantar la barrera. Itzel Serrano asintió levemente y cruzó el control. Sin embargo, en cuanto pasó el puesto de guardia, sus ojos, antes indiferentes, brillaron con la ferocidad de una depredadora, para luego volver a adoptar la máscara inexpresiva de una trabajadora. Al cruzar la explanada y adentrarse en la base, imponentes almacenes se alzaron ante ella. Los soldados, tras el desayuno, se dispersaban en pequeños grupos hacia sus puestos de trabajo. La mirada de Itzel recorría el entorno con aparente desinterés, pero su mente funcionaba como un escáner de alta precisión, recopilando y analizando cada detalle. Para un civil, aquello parecería una mañana vibrante en una base militar, pero para ella, los hombros tensos de los soldados, sus miradas inquietas y sus pasos mecánicos eran señales inequívocas. Itzel Serrano había dedicado más de una década de su vida a la Fuerza Especial de Reacción, la élite de las Fuerzas Especiales del Ejército, participando en operaciones contraterroristas y misiones de infiltración en el corazón del territorio enemigo. Era una máquina de combate. Sus sentidos, afinados en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, donde había aprendido a controlar hasta su propia respiración para sobrevivir, operaban en un nivel completamente diferente al de los oficiales comunes. Como un agente infiltrado en un búnker subterráneo en territorio hostil, avanzó sigilosamente hacia el almacén de materiales NBQ, nuclear, biológico y químico, el más apartado de todos. En la garita de entrada al almacén, un cabo de guardia, con la vista fija en la pantalla de su celular, se reía a carcajadas. Cuando Itzel se acercó y dijo, «Vengo de la comandancia para una inspección de instalaciones. Necesito revisar el tablero eléctrico», el cabo, sin apartar los ojos de su teléfono, simplemente señaló hacia el interior con un gesto de la barbilla. «Sí, está al fondo a la derecha». Al entrar al almacén, Itzel tuvo que contener una mueca de disgusto. Bajo la lúgubre iluminación, el estado del equipo NBQ era deplorable. Los filtros de las máscaras de gas, que debían ser rigurosamente controlados por fecha de caducidad, estaban apilados sin orden alguno. Las cajas de los costosos trajes de protección, humedecidas por el suelo, estaban cubiertas de moho. Itzel sacó una microcámara oculta del bolsillo de su chamarra y comenzó a documentar la desastrosa escena. El compartimento de los repuestos para los nuevos equipos de descontaminación estaba completamente vacío, y los estuches de los detectores, que debían estar sellados, mostraban claras señales de haber sido forzados. Esto no era simple negligencia o un error de los soldados.
Un sistema logístico no podía colapsar de esta manera sin una falsificación de documentos meticulosamente planeada y un desvío organizado de materiales. Era la prueba irrefutable de la corrupción total del sistema de gestión. Al salir del almacén NBQ, Itzel se dirigió hacia el taller de mantenimiento de transportes. Vio a un soldado de primera, con el uniforme manchado de grasa, salir tambaleándose, claramente agotado tras una noche entera de trabajo. Su joven rostro estaba pálido, y sus ojos hundidos revelaban una crónica falta de sueño. Itzel sacó un pequeño termo de su bolsillo, le sirvió un café de olla en un vaso y se lo ofreció con naturalidad. El ruido de las máquinas no paró en toda la noche. Parece que tienen un ritmo de trabajo brutal. El soldado, sobresaltado, aceptó el café y miró a su alrededor con nerviosismo. Ah, no, para nada. Es nuestro deber, ¿no? Si los de arriba ordenan, nosotros obedecemos. Murmuró la excusa con voz atemorizada y se alejó de allí a toda prisa, como si huyera. Pero no pudo engañar a Itzel. Lo que vio en las pupilas temblorosas del soldado no era solo agotamiento físico. Era el frío terror de quien ha sido silenciado por una presión invisible y abrumadora. Hasta la hora del almuerzo, Itzel recorrió incansablemente cada rincón de la base. Inspeccionó en secreto la sala de equipos de comunicación, los depósitos de combustible y el taller de sastrería, recopilando más y más irregularidades. En su cerebro se almacenaban datos precisos, componentes de alta tecnología arrumbados en el polvo, bitácoras de entrega y recepción sin las firmas requeridas, sobre todo, la deplorable condición de los soldados, que parecían haber perdido el alma. La pista más contundente fue el registro de reemplazo de refacciones. Había registros de salida de llantas nuevas de primera calidad y aceite de motor, pero no existían los vehículos supuestamente reparados. Y las piezas más costosas, como las cámaras de imagen térmica, simplemente se habían evaporizado de los registros. Con el sonido de la chicharra anunciando el mediodía, Itzel se dirigió con naturalidad al comedor de la tropa. Gracias a su gafete de empleada externa, nadie la detuvo. Entregó su vale, se formó en la fila y, tras recibir su charola, se sentó en una esquina discreta. Mientras comía, observaba todo a su alrededor. El bistec a la mexicana en su plato tenía más verdura que carne, y el caldo era un aguachirle insípido. Era evidente que incluso el presupuesto para alimentos terminaba en los bolsillos de alguien. El ambiente en el comedor era desolador, en lo que debería ser el único momento de descanso para reír y conversar con los compañeros. Los soldados se limitaban a engullir la comida como autómatas. Una densa atmósfera de derrota y melancolía lo impregnaba todo. De repente, desde el área de oficiales separada por una mampara, se escuchó una voz autoritaria. A ver, Mayor Jiménez, ¿tan difícil es cuadrar las cifras del inventario? La próxima semana vienen los auditores del cuartel general y no quiero que encuentren ni un solo pretexto. Prepara los informes de material de desecho hoy mismo. Todo. Sí, mi coronel. Entendido, mi coronel. Itzel, fingiendo sorber su caldo, giró ligeramente la cabeza para identificar al dueño de la voz. Era un hombre de mediana edad con las insignias de coronel, el monarca absoluto de ese almacén. Sus ojos brillaban con la arrogancia del poder, y en sus labios se dibujaba una sonrisa de desdén, como si las leyes y los reglamentos estuvieran por debajo de sus pies. Era el rostro de un hombre convencido de ser el rey de su propio feudo. Al comenzar la tarde, Itzel se infiltró en el edificio principal, donde se concentraban las oficinas administrativas. Pasando de largo por las oficinas atiborradas de archiveros, se dirigió a una zona de fumadores apartada, detrás del edificio. Su instinto le decía que la información más valiosa no se encontraba en los documentos oficiales, sino entre el humo de los cigarrillos y las cenizas de los ceniceros. Y no se equivocó. Entre las bocanadas de humo de un teniente y un sargento que habían salido a fumar, escuchó una conversación cargada de frustración. Oye, sargento Cruz, me dicen que la bitácora del combustible que salió el mes pasado todavía no cuadra. Hay que maquillarla antes de que llegue la auditoría. ¿O qué piensas hacer? Estoy hasta la madre. Mi teniente. Desaparecieron tambos enteros. ¿Cómo carajos quieren que los justifique? Y hablando claro, no entiendo por qué nosotros tenemos que partirnos la madre para tapar las fiestas que se arman los de arriba con la gasolina. Itzel, fingiendo sacar un refresco de una máquina expendedora cercana, grabó cada palabra de su conversación secreta en su memoria. Era la prueba definitiva de que, más allá de la simple manipulación de registros, se estaba llevando a cabo un desvío masivo de combustible de forma organizada y con el consentimiento de los mandos. Cuando el sol del atardecer teñía de rojo la explanada, Itzel se dirigió al depósito de chatarra, en un extremo de la base.
Detrás de una oxidada alambrada, tanques y camiones obsoletos yacían abandonados. Pero sus ojos de halcón detectaron una extraña anomalía. Los compartimentos de los motores de los camiones en espera de ser desmantelados estaban vacíos, y eran evidentes las marcas de que alguien había retirado con precisión las piezas clave más costosas. Itzel deslizó el lente de su cámara a través de un hueco en la alambrada y fotografió la escena del crimen una y otra vez. Por un momento, recordó sus días en la Fuerza Especial de Reacción, las misiones de infarto en las que se infiltraba en la retaguardia enemiga, en medio de un silencio sepulcral, para obtener las coordenadas de bases secretas. El instinto de supervivencia que la había mantenido con vida entonces, conteniendo hasta los latidos de su corazón, corría ahora por sus venas. La naturaleza del enemigo no había cambiado. Aquellos que socavaban la seguridad de la nación y se lucraban con el dinero del pueblo eran el enemigo, sin importar si vestían el uniforme del adversario o el de su propio ejército. Al caer la noche, Itzel se deslizó sigilosamente de vuelta al edificio principal. Cuando saliera el sol, su espada comenzaría a extirpar las partes podridas de esa institución. Las pruebas que había recopilado en un solo día superaban cualquier imaginación. Equipo de supervivencia enmohecido, registros logísticos fraudulentos y, sobre todo, el terror y la resignación patológicos en los ojos de los jóvenes soldados. Todas las piezas apuntaban a una sola verdad. La base entera se ahogaba en un gigantesco pantano de corrupción. Itzel entró en una sala de juntas vacía en el segundo piso y cerró la puerta con llave. De pie junto a la ventana, por donde se filtraba una tenue luz de luna, sacó una memoria USB encriptada y una libreta de su bolsillo, y comenzó a registrar sus hallazgos, ensamblando las piezas del rompecabezas. A través del cristal, veía las siluetas de los soldados que montaban guardia en el perímetro, soportando el frío viento de la noche. La conducta del comandante, que se enriquecía vendiendo el sudor y la sangre de aquellos jóvenes que dedicaban su vida a defender al país, era un acto de traición, un crimen atroz equiparable a la traición a la patria. Con un gesto decidido, Itzel cerró la libreta y apoyó la frente en el frío cristal. El momento de desgarrar el grueso velo de engaño e hipocresía se acercaba. Y ante el golpe de su martillo, nadie saldría ileso, ni el coronel con su águila, ni los generales con sus estrellas. Un pesado silencio, como el que precede a la tormenta, envolvió la sala. Mientras tanto, en la cima de este reino de corrupción, se encontraba el coronel Damián Montenegro Ríos, comandante del primer centro de abastecimiento. Durante los 3 años que llevaba en el cargo, esta base logística se había convertido en su propiedad privada. Embriagado de poder, su voz era la ley y la verdad, y gobernaba como un monarca absoluto con poder de vida o muerte sobre sus subordinados. La lujosa oficina de Montenegro, en el tercer y último piso del edificio principal, ofrecía una vista panorámica de toda la base. Sobre su imponente escritorio de caoba, los informes de trabajo estaban perfectamente ordenados, como para proyectar una imagen de integridad. Pero el verdadero hedor a podrido emanaba de una caja fuerte de doble combinación, oculta en la pared. Dentro, se apilaban contratos fraudulentos con proveedores militares externos, cuentas bancarias de empresas fantasma para ocultar sobornos y libros de contabilidad que registraban la venta ilegal de equipo militar nuevo. Montenegro se reunía periódicamente con los directores de las empresas proveedoras en exclusivos clubes de golf, cerrando tratos ilícitos bajo una apariencia de legalidad. En particular, había inflado en más del doble el costo de importación de equipo de alta tecnología suministrado por la empresa corporativo Atlas, y transfería puntualmente las enormes ganancias a una cuenta secreta en un banco suizo. La codicia de Montenegro no tenía límites. Al principio parecía satisfecho con los sobornos que desviaba a su cuenta en Suiza, pero pronto extendió sus tentáculos al presupuesto interno de la base. Malversó cientos de miles de pesos bajo el pretexto de renovar los viejos barracones, falsificando facturas para pagar a una constructora fantasma. Incluso desvió el combustible destinado a la calefacción de los soldados durante el invierno para venderlo a bajo precio a empresarios privados. El presupuesto para el mantenimiento de equipos era constantemente recortado, dejando los tanques y vehículos de transporte como bombas de tiempo a punto de averiarse. El dinero negro que había acumulado superaba con creces los 10 millones de pesos. Con él, compró a nombre de un testaferro un lujoso apartamento en Polanco, en la Ciudad de México, y le regaló a su esposa un auto importado de edición limitada. Hacia el exterior, mantenía la fachada de un coronel íntegro, mientras por detrás desangraba a la base para ocultar su fortuna, demostrando el máximo nivel de astucia y depravación. La razón por la que podía cometer actos de corrupción tan masivos con total impunidad era su régimen de terror y su sólida red de protección. Montenegro aplastaba como a un insecto a cualquiera que intentara acercarse a sus negocios sucios.
Los oficiales y suboficiales de la base palidecían y contenían la respiración ante el más mínimo carraspeo de su garganta. 8 meses antes, un teniente íntegro descubrió una grave discrepancia en los inventarios de combustible e intentó reportarlo a sus superiores. Montenegro lo acusó inmediatamente de insubordinación y negligencia en el cumplimiento del deber, lo encerró en el calabozo y finalmente lo forzó a causar baja deshonrosa. Después de ese incidente, su palabra se convirtió en ley absoluta dentro de la base. Además, contaba con el respaldo de una poderosa red de contactos formada por sus compañeros de generación del heroico colegio militar. Sus antiguos compañeros ocupaban puestos clave no solo en el mando logístico, sino también en departamentos centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, actuando como un escudo impenetrable. Cuando se programaba una auditoría, él recibía un aviso previo, preparaba libros de contabilidad dobles a la perfección y trasladaba rápidamente las pruebas de sus delitos a un almacén secreto en una zona rural cercana. Para cuando los auditores ponían un pie en la base, todo el escenario ya estaba montado. Una vez terminada la inspección formal de documentos, invitaba a los auditores a los mejores restaurantes y cantinas de lujo, ofreciéndoles un trato espléndido. Al partir, sus maleteros siempre contenían costosos regalos regionales y gruesos sobres con dinero en efectivo. Dentro de este cártel militar, unido por un fuerte sentido de camaradería, Montenegro ejercía un poder absoluto. Cada mañana, en la ceremonia de formación, subía al estrado y lanzaba una escalofriante advertencia: el dueño y la ley de esta base soy yo. Si confían en mí y me siguen, sus ascensos están garantizados. Pero al que se le ocurra llenarse los bolsillos a mis espaldas o tener ideas raras, le arrancaré el uniforme a tiras. Sus subordinados, resignados, guardaban silencio. Esa misma mañana, Montenegro, en lugar de revisar informes en su opulenta oficina, disfrutaba de su tiempo buscando propiedades en venta en la Ciudad de México en su tableta. Tras encontrar la inversión perfecta para lavar la enorme suma de dinero que había recibido en su cuenta suiza, se levantó tarareando una canción. Después de almorzar, se dirigió a la recién remodelada sala de descanso para oficiales, en el segundo piso del edificio principal. Recientemente, había desviado parte del presupuesto de la base para instalar sillones de masaje de última generación, y disfrutar de una siesta allí después de comer se había convertido en parte de su rutina. Mientras caminaba por el pasillo con aire de superioridad, los oficiales se pegaban a la pared para saludarlo con un respeto marcial, pero él los ignoraba con un simple gesto de la mano. Sin embargo, al abrir la puerta de la sala de descanso de par en par, una escena extremadamente irritante captó su atención. Itzel Serrano estaba sentada en una silla junto a uno de los sillones de masaje, cerca de la ventana, leyendo un libro en silencio. Su raído uniforme de campaña estaba cubierto de polvo y no llevaba ni una sola insignia de rango. Su rostro, sin una gota de maquillaje, parecía demacrado. El rostro de Montenegro se contrajo en una mueca de desagrado. Era inaceptable que una mujer, y además tan joven, hubiera entrado sin autorización a este espacio sagrado, reservado exclusivamente para oficiales. Su sentido de la autoridad, siempre a flor de piel, se disparó. Levantó la barbilla, se acercó a grandes zancadas y le espetó: «Oye, ¿tú quién diablos te crees para meterte aquí?» Itzel cerró el libro y lentamente levantó la vista para mirarlo. Su mirada era seca y gélida, sin perder la compostura. Preguntó en voz baja: «¿Se le ofrece algo?» «¿Qué si se me ofrece algo?» Los ojos de Montenegro echaron chispas. Que una mujer desconocida, vestida con un uniforme de segunda, le respondiera con tanto formalismo y descaro a él, un coronel, la máxima autoridad de la base. Sintió que su orgullo era pisoteado sin piedad. Acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro, le gritó: «¿Acaso tengo que darte explicaciones? Esta es una zona exclusiva para oficiales. ¿De qué unidad eres y cuál es tu rango?» Itzel Serrano permaneció impasible en su asiento. Dejó el libro sobre una mesita y, mirándolo directamente a los ojos con una frialdad cortante, respondió: «Simplemente estoy sentada en mi lugar». Esa respuesta fue como echar gasolina al fuego. Los oficiales que cuchicheaban fuera de la sala se asomaron, alarmados, pero nadie se atrevió a intervenir para calmar la ira del coronel. En ese momento, Montenegro, con el rostro aún más desencajado por la furia, gritó: «¿Tu lugar? ¿Crees que este es el patio de tu casa? ¿De dónde carajo salió una arrastrada como tú para venir a ensuciar el espacio de los oficiales?» De su boca brotaba un torrente de insultos misóginos. Pero Itzau solo esbozó una leve y gélida sonrisa, sin dejar de mirarlo. Su inquebrantable serenidad hizo que Montenegro perdiera por completo la razón. Furioso, golpeó violentamente un vaso de cartón que estaba sobre la mesa.
El vaso salió volando y el café negro se derramó, manchando las botas y el pantalón de Itzel. Un silencio sofocante se apoderó de la sala, pero nadie se movió para ayudarla, temerosos de la reacción del coronel. Itzel se levantó lentamente. Sin siquiera molestarse en limpiar su ropa manchada, metió la mano en el bolsillo interior de su camisola. Lo que sacó a continuación fueron 2 relucientes estrellas de plata, las insignias de general de división del ejército. El aire dentro de la sala de descanso pareció evaporarse. Itzel, sin la más mínima vacilación, se colocó firmemente las insignias de general en los hombros. Luego, mirando a los ojos congelados de Montenegro como si pudiera atravesarlos, declaró con una voz grave y profunda que resonó desde lo más hondo de su ser: General de División Itzel Serrano Valdés, inspectora y contralora general del ejército mexicano. En un instante, el rostro de Montenegro se tornó pálido como el de un cadáver. De sus labios entreabiertos solo escapó un siseo, incapaz de articular palabra alguna. Los oficiales que espiaban desde la puerta se quedaron petrificados, con el rostro desencajado. Una general de división, y no cualquiera, sino la jefa de la Inspección y Contraloría General del Ejército, con un poder casi absoluto. La parca que Montenegro tanto había temido y evitado estaba justo frente a él. La mujer a la que acababa de insultar y tratar como a un animal era la inspectora general. Las rodillas de Montenegro comenzaron a temblar violentamente, y su mente quedó en blanco, como si un rayo la hubiera fulminado. La inspectora general era la jueza del ejército, encargada por orden directa del secretario de la Defensa de extirpar las partes podridas de la institución. Montenegro intentó torpemente ponerse en posición de firmes, pero su cuerpo, paralizado por el pánico, no le respondía. Un sudor frío le corría a raudales por la frente. Itzel lo miró de arriba abajo, temblando como una hoja, con la misma expresión con la que se mira a un insecto. En sus ojos no había ira ni emoción alguna, solo una racionalidad fría y afilada como el hielo, lo que la hacía aún más aterradora. Itzel echó un vistazo a sus botas manchadas de café y luego volvió a levantar la vista hacia Montenegro. Coronel Damián Montenegro, ahora que ya sabe perfectamente quién soy, ¿qué le parece si continúa con sus gritos de antes? Con la voz entrecortada, Montenegro apenas pudo balbucear una patética excusa. Mi general, mis ojos me engañaron, de verdad. No sabía quién era usted, como no llevaba sus insignias. Pensé que era una persona externa, y eso significa que si es una civil, un militar uniformado tiene derecho a humillarla y agredirla a su antojo. El afilado reproche de Itzel dejó a Montenegro mudo. No tenía palabras para defender una acción que violaba los principios más básicos de un soldado. Lo siento. Perdí la cabeza por un momento. Por favor, tenga clemencia. Itzel ignoró su cobarde disculpa y, girando la cabeza, recorrió con una mirada gélida a los oficiales presentes. Escuchen bien todos los que están aquí. Han sido testigos presenciales de lo que el coronel Montenegro, comandante de este centro, le ha hecho a una persona que confundió con una civil. Todos ustedes, identifíquense con su grado y nombre, y redacten una declaración detallada, sin omitir una sola palabra, sobre la agresión verbal y física que acaba de ocurrir. Quiero esos informes en mi escritorio hoy antes de las 18:00 horas. A la orden, mi general, respondieron los oficiales al unísono, su voz retumbando en la sala. Ante el poder de las 2 estrellas, la autoridad del corrupto coronel se había reducido a cenizas. Itzel se volvió de nuevo hacia Montenegro y le dio una orden tan cortante como el hielo. Coronel Montenegro, regrese inmediatamente a su oficina. Entregue el mando y espere órdenes. El proceso para su juicio militar y su destitución le será notificado oficialmente mañana por la mañana. Mi general, solo una vez. Cuando reciba una orden, obedezca de inmediato. Ante el grito de mando de Itzel, Montenegro, con pasos vacilantes que amenazaban con hacerlo colapsar, hizo un torpe saludo militar y huyó de la sala. La espalda del arrogante monarca era ahora la de un soldado derrotado. Cuando la puerta se cerró, Itzel se acercó lentamente a los oficiales, que seguían paralizados. Bien, ahora empecemos con lo importante. Es hora de que me cuenten, uno por uno, todos los actos de corrupción que han presenciado en esta podrida unidad. Órdenes injustas, explotación ilegal, todos los absurdos que desafían cualquier lógica. Sé que no se atrevieron a hablar. Tenían miedo de las represalias. Los oficiales bajaron la cabeza en silencio, como si les hubieran echado un balde de agua fría. Las agudas palabras de Itzel habían dado en el clavo. Sabían o sospechaban de los terribles crímenes de Montenegro, pero habían optado por un silencio cobarde, temerosos de ser destituidos si lo denunciaban.
Itzel continuó con un tono firme. En mi calidad de inspectora y contralora general del ejército, declaro una auditoría sorpresa para arrancar de raíz la corrupción de esta unidad. Ya tengo en mis manos docenas de pruebas físicas. A partir de este momento, comenzará una investigación sin cuartel. Les daré una última oportunidad. No protejan a un criminal con mentiras endebles. Digan únicamente la verdad. Es la única manera de salvar esta organización enferma. En el discurso de Itzel había una pesada sinceridad que iba más allá del simple poder. No era una auditora común y corriente buscando mejorar su currículum. Parecía una guerrera dispuesta a restaurar el honor perdido del ejército y a rescatar a los oprimidos. Rompiendo el silencio, un mayor preguntó con voz temblorosa: «Mi general, si nos convertimos en informantes, ¿puede garantizarnos que estaremos a salvo?» Itzel lo miró fijamente, con una mirada inquebrantable. «Juro por mi cargo que si alguien se atreve a tocarle un solo pelo a quien denuncie la verdad, lo perseguiré hasta el fin del mundo y lo haré pedazos. En nombre de la Inspección y Contraloría General del Ejército Mexicano, les garantizo su total seguridad». Con esa declaración solemne, el pesado ambiente que oprimía los hombros de los oficiales se aligeró. Era el momento en que una pequeña esperanza comenzaba a brotar. La esperanza de poder romper finalmente las cadenas de la terrible opresión creada por Montenegro. Cuando Itzel dio la orden de que se retiraran, los oficiales saludaron con una marcialidad mucho más rígida que antes y salieron de la sala con una expresión decidida. Sola en la sala de descanso vacía, Itzel miró por la ventana con una expresión amarga. En la explanada agrietada y desgastada, los soldados se entregaban al entrenamiento de combate bajo el sol abrasador. Eran jóvenes que sudaban sangre, cumpliendo con el llamado de la patria, sin siquiera soñar que existía un comandante corrupto que se enriquecía desviando los suministros que les pertenecían. Al ver sus espaldas dedicadas, Itzel sintió una oleada de ira y una punzada en la nariz. Ella misma, en el pasado, había sido una recluta novata que se había calzado las botas militares impulsada únicamente por el patriotismo, como aquellos jóvenes soldados. Cuando recién llegó a la Fuerza Especial de Reacción, en su uniforme apenas lucían las insignias de subteniente. Superó un entrenamiento infernal que le rompió los huesos para convertirse en una agente de élite, y cumplió misiones secretas en las que se jugó la vida para ganarse las estrellas que ahora portaba. En los innumerables campos de batalla donde la vida y la muerte se entrelazaban, había aprendido una única y dolorosa verdad. La verdadera fuerza y el poder abrumador nunca provienen de las insignias de rango ni de las intrigas políticas. Un guerrero verdaderamente fuerte es aquel que se convierte en un escudo para proteger a los débiles de la violencia injusta, y que posee el coraje de enfrentarse, arriesgando su vida, al poder corrupto de sus superiores. Desde sus días como oficial de menor rango, Itzel se propuso ser la encarnación de esa firme convicción, y finalmente alcanzó la cima del poder como inspectora general. Sin dudarlo, sacó su teléfono satelital del bolsillo interior de su uniforme y marcó el número directo del subinspector general. Apenas sonó el primer tono, escuchó una identificación marcial y tajante. «Soy Serrano. Operación Limpieza. Iniciaremos una auditoría sorpresa total sobre el primer centro de abastecimiento de inmediato. Despliega a todo el personal de la Contraloría al campo. Ordeno además que se movilice a gran escala a la Policía Militar y a la Unidad de Investigación Cibernética. Debemos evitar que destruyan ni un solo documento». «A la orden». «Nos movilizaremos en helicóptero de inmediato y aseguraremos las puertas de la base en menos de 40 minutos». Tras colgar, Itzel volvió a mirar hacia la explanada. La verdadera cacería apenas comenzaba. Montenegro, que quizás era solo un chivo expiatorio, no era más que la punta de un iceberg podrido. Aún quedaba por descubrir qué peces gordos se escondían detrás de ese arrogante coronel, moviendo los hilos, y hasta dónde se extendía el flujo del dinero negro. Pero Itzel estaba decidida a romper cada eslabón de esa gigantesca cadena de corrupción, sin ceder un ápice. Incluso si al final del camino le esperaba una guerra frontal contra los generales de alto mando del ejército, la retirada no existía en su diccionario. Tras huir a su oficina, Damián Montenegro se desplomó en su silla de cuero. Sus labios, que se había mordido hasta sangrar, estaban pálidos, y sus manos, cubiertas de un sudor espeso, temblaban sin control. Toda la situación parecía una pesadilla irreal que se desarrollaba a una velocidad vertiginosa. Apenas esa mañana, camino al trabajo, todo era perfecto. El primer centro de abastecimiento era su reino, una fortaleza inexpugnable que funcionaba únicamente para su beneficio, y se había jactado de que ninguna auditoría externa podría penetrar su red de contactos. Pero en cuestión de minutos, tras la aparición de esa parca llamada Itzel Serrano, su sólida torre se había desmoronado como un castillo de arena. Montenegro,
como si sufriera una convulsión, abrió un cajón de su escritorio junto a la caja fuerte personal y sacó un teléfono desechable. Con dedos temblorosos, marcó el número directo de un general de alto rango, el subcomandante de logística y su patrocinador directo. Confiaba ciegamente en que él encontraría la manera de frenar la investigación. El tono de llamada sonó y finalmente contestaron. Diga. Soy Montenegro. Mi general. General. Se acabó todo. La inspectora general del ejército se infiltró en la base. Encubierta. Acaba de anunciar que va a realizar un cateo masivo. Un pesado silencio se apoderó de la línea. Momentos después, la voz fría y distante del subcomandante le golpeó el oído. ¿No te estarás refiriendo a la general Itzel Serrano? Sí, mi general. Es ella. Sálveme. Por favor. Maldita sea. Montenegro, esta llamada nunca existió. Si esa perra desenvainó la espada, significa que ya bloqueó todas las salidas. No hay nada que yo pueda hacer. La general Serrano es la espada personal del secretario. Un simple general de 2 estrellas como yo no tiene el peso para meter las manos. Resuelve tus propios problemas. Mi general, no puede hacerme esto. ¿Y todo el dinero que le he dado? Cuida tu boca. Tú te pasaste de la raya con tu avaricia y te atraparon. ¿Por qué intentas salpicarme con tu mierda? Te advertí innumerables veces que no dejaras rastros. ¿Ahora quieres que nos hundamos juntos? No vuelvas a llamar. Tú sembraste la semilla. Así que tú cosechas la tormenta. Tut, tut. El sonido del teléfono colgado resonó en el silencio de la habitación. Montenegro miró la pantalla apagada del celular con los ojos vacíos. La sólida cuerda de salvamento que había construido con millones en sobornos se había convertido en una soga podrida que se quemó en un instante. Todos lo habían abandonado para salvarse. Estaba completamente solo, sintiendo una oscuridad abrumadora cernirse sobre él. Montenegro se golpeó la cabeza contra el frío escritorio y dejó escapar un gemido de desesperación animal. Exactamente 1 hora después, 2 helicópteros Black Hawk aterrizaron en la explanada del primer centro de abastecimiento, levantando una nube de polvo. De ellos descendieron más de 20 miembros del equipo de auditoría especial del cuartel general. Tan pronto como tocaron tierra, bajo el mando impecable de la general Itzel Serrano, procedieron a bloquear por completo las entradas y salidas de la base, iniciando una operación de contención inmediata. Se controló estrictamente el acceso a todos los puestos de guardia, y se acordonaron las oficinas de los principales comandantes y los almacenes de material clave, dando inicio a un cateo masivo. Era el comienzo de una auditoría militar sin precedentes. Los auditores del cuartel general se dispersaron como engranajes de un mecanismo de precisión hacia sus áreas de búsqueda asignadas y comenzaron a recolectar pruebas. Empezaron a registrarlo todo, desde los archivos y armerías hasta los vehículos con registros de despacho y los discos duros de las computadoras de los comandantes. Toda la base, antes pacífica, quedó congelada por una pesada atmósfera de miedo y tensión. Los soldados en entrenamiento, desconcertados por la repentina aparición de la policía militar y el ruido de los helicópteros, intuyeron instintivamente que se estaba desatando una tormenta de proporciones épicas, algo que nunca habían visto en su vida militar. Itzel estableció de inmediato un puesto de mando en el centro del edificio principal y llamó en secreto al subdirector del equipo de auditoría, el coronel Ricardo Benavides Garza. El coronel Benavides era un veterano auditor de más de 50 años, el cerebro en el que Itzel más confiaba. Tenía un historial de décadas investigando importantes escándalos de corrupción en la industria de defensa, y era un experto inigualable en detectar las fallas en los libros de contabilidad hábilmente manipulados y en analizar las vulnerabilidades de las redes informáticas encriptadas. Coronel Benavides, establezca como objetivo prioritario la oficina del coronel Montenegro en el edificio principal y su casillero personal en su alojamiento. Enfóquese en encontrar libros de contabilidad dobles, que probablemente estén ocultos en memorias USB o discos duros externos, y recoja hasta la última mota de polvo de los registros financieros que contengan evidencia de transacciones con testaferros. Entendido, mi general. Tras recibir las órdenes, el coronel Benavides, acompañado por 4 oficiales de inteligencia, se dirigió con paso firme hacia la oficina de Montenegro. En ese momento, Montenegro ya se encontraba completamente aislado en una celda vacía en un rincón de la base, bajo la estricta vigilancia de la policía militar fuertemente armada. Se le habían leído sus derechos, incluido el derecho a un abogado y a permanecer en silencio, pero el interrogatorio directo aún no había comenzado. La regla de oro de Itzel era inquebrantable. Antes de escuchar las mentiras de la boca de un criminal astuto, primero construiría una montaña de pruebas irrefutables para cortarle la respiración de un solo golpe.
cuando el equipo de auditoría, tras un análisis de huellas dactilares, forzó la puerta de la oficina, el enorme y lujoso escritorio de caoba de Montenegro estaba impecable, limpio hasta un punto inquietante. Una persona común lo habría considerado simplemente ordenado, pero el agudo instinto de Benavides, curtido en 1000 batallas, se disparó. Una limpieza tan artificial era, en 9 de cada 10 casos, una prueba de que se había intentado destruir pruebas frenéticamente justo antes de la llegada de la auditoría. Con una mirada fría, hizo un gesto a su equipo y dio la orden. No se dejen engañar. Pongan todo patas arriba. Desde los cajones del escritorio hasta debajo de la alfombra. Desmonten físicamente el disco duro y envíenlo de inmediato al laboratorio forense. Que los agentes cibernéticos recuperen todos los registros de la papelera de reciclaje de la última semana y hasta el último fragmento de los archivos eliminados permanentemente. Al forzar los cajones cerrados, una avalancha de documentos de autorización cayó al suelo. A primera vista, parecían simples informes de trabajo diarios, pero el ojo de halcón del coronel detectó una anomalía en la bitácora de entrada y salida de materiales del almacén principal. Las páginas correspondientes a un periodo específico habían sido arrancadas deliberadamente, como si hubieran sido cortadas con una cuchilla afilada. Siguiendo esta sospechosa pista, continuaron registrando cada rincón de la oficina, hasta que detrás de una gran estantería que adornaba una pared, descubrieron un compartimento secreto hábilmente camuflado y una caja fuerte de acero con una cerradura de doble combinación. Abran esa caja fuerte con un soplete. La policía militar utilizó una cortadora de plasma. Entre un estruendo de chispas, la pesada puerta de la caja fuerte fue destruida. Dentro, aparecieron una decena de libretas bancarias a nombre de testaferros, atadas en fajos, y una tarjeta micro SD altamente encriptada. Todas las cuentas bancarias estaban a nombre de familiares de Montenegro, como su suegra y su cuñada, pero al revisar los movimientos, se detectó un flujo de dinero anómalo que no correspondía en absoluto al salario de un militar. Grandes sumas de efectivo, de cientos de miles o millones de pesos de origen desconocido, habían sido depositadas de forma irregular y fraccionada durante la noche, un claro indicio de lavado de dinero. El coronel, exultante, selló las libretas como prueba número 1. A continuación, insertó la tarjeta SD incautada en un lector especial. Entre numerosos archivos señuelo, apareció una carpeta oculta. El nombre de la carpeta era Lista VIP. Cuando Benavides usó una herramienta de hackeo para romper la seguridad y abrir el archivo de Excel, el aire de la habitación se heló. El archivo contenía los nombres de varias de las principales empresas de la industria de defensa del país, las fechas de los encuentros y las cantidades de los sobornos, registrados hasta el último peso. Era, sin lugar a dudas, un libro de contabilidad de sobornos masivo y perfecto. Con voz emocionada, el coronel tomó su radio y reportó a Itzel. Mi general. Encontramos su talón de Aquiles. Es el libro de contabilidad principal de las transacciones de soborno, que detalla la conexión con la corrupción en la industria de defensa. Excelente. Sin demora. Recoja hasta el último documento que quede en la caja fuerte y continúe con el cateo. Sin un momento de respiro, Itzel dirigió su atención al siguiente objetivo, los grandes almacenes de suministros militares. El informe del equipo de búsqueda asignado al almacén, que llegó por radio, fue impactante. La cantidad de artículos registrados en los documentos y la cantidad real almacenada no coincidían en absoluto. En particular, habían desaparecido cientos de visores nocturnos de última generación, clasificados como de alto secreto, y equipos de comunicación táctica de última generación. Tras llevar a un sargento, responsable de la gestión, a la sala de interrogatorios y someterlo a un intenso interrogatorio, temblando como una hoja, confesó la impactante verdad. Bajo presión directa del comandante Montenegro, cargamos el equipo en camiones camuflados durante la noche y lo sacamos de la base. En los papeles, fingimos que enviábamos piezas defectuosas a reparar a un proveedor externo, pero en realidad, las vendimos a través del mercado negro a intermediarios y empresas privadas. ¿Desde cuándo han estado cometiendo esta locura? Desde hace al menos 2 años. Al principio eran cosas sin importancia, como cajas de munición viejas. Pero como no hubo consecuencias desde arriba, recientemente empezaron a meter mano a equipos tácticos clave, aumentando la escala. Itzel grabó cada palabra de esta devastadora confesión. Desviar equipo militar de alta tecnología al exterior para venderlo no era un simple caso de malversación. Era un claro acto de traición y una filtración de secretos militares que, si caía en manos de una potencia enemiga, podría asestar un golpe mortal a la seguridad nacional. Consciente de la gravedad del asunto,
Ordenó que se recuperaran todos los registros de entrada y salida y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la base, segundo a segundo. Al caer la noche, en la más completa oscuridad, Itzel convocó a los auditores a una reunión de emergencia en la sala de control de mando improvisada. Solo con los testimonios y las pruebas materiales recopiladas hasta el momento, ya había más que suficientes cargos para colgar a Montenegro: soborno a escala astronómica, malversación de fondos públicos, venta ilegal de suministros militares y terribles actos de abuso contra los soldados para silenciar a posibles denunciantes. Sin embargo, el instinto de Itzel le advertía que algo no cuadraba. Para ser un simple delito personal de un coronel, la escala de la red de corrupción era demasiado grande. ¿Cómo pudo evadir la red de auditoría durante tanto tiempo con el apoyo de sus superiores? Surgió la sospecha razonable de que un depredador aún mayor se escondía en las sombras. Después de la reunión, Itzel se centró en un sospechoso archivo comprimido dentro de la tarjeta SD que el coronel Benavides había encontrado. El nombre de la carpeta era Proyecto K Éxodo. Al hacer clic, una potente barrera de encriptación de grado militar bloqueó el acceso. Inmediatamente, ordenó al equipo de ciberseguridad de la Contraloría, compuesto por los mejores hackers éticos, que lo descifraran de urgencia. Después de 2 horas de tensión insoportable, una notificación de desencriptación completada apareció en el monitor, y el archivo fue transferido. En la ventana de mensajes del equipo de seguridad, un mensaje urgente decía: mi general, esto no es un simple libro de contabilidad. Cuando Itzel, con manos temblorosas, abrió la carpeta, sus ojos se abrieron de par en par por el horror. La pantalla estaba llena nada menos que con los planos de diseño del sistema de protección activa y el blindaje compuesto del tanque de nueva generación del ejército, el Arcángel. Eran los datos clasificados de más alta tecnología de las Fuerzas Armadas mexicanas, el resultado de una década de sudor y sangre de innumerables científicos de la defensa. Que los planos de diseño de alto secreto del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Ejército estuvieran en la memoria de un comandante de un centro de abastecimiento involucrado en sobornos era algo inconcebible. Itzel se mordió el labio y comenzó a investigar los registros de envío y recepción de correos electrónicos ocultos que estaban adjuntos a los planos. El remitente estaba anonimizado, pero la dirección IP y el dominio de correo electrónico del destinatario pertenecían, sorprendentemente, al servidor de la sede de un notorio traficante de armas internacional con estrechos vínculos con potencias hostiles. No era un simple caso de corrupción. Se acababa de abrir la caja de Pandora de un caso de espionaje industrial militar a gran escala. Inmediatamente después de abrir la caja de Pandora de un caso de espionaje a gran escala, Itzel activó el protocolo de seguridad de emergencia. Montenegro no era un simple delincuente que desviaba suministros militares. Es un traidor que intentó vender el corazón de la nación a una potencia enemiga. Conteniendo una ira gélida, llamó directamente por una línea segura al jefe de inteligencia militar. Habla la general Serrano. Hemos obtenido pruebas y datos clasificados de primer nivel que indican que el comandante del primer centro de abastecimiento, Damián Montenegro, intentó entregar la tecnología clave del tanque de nueva generación, Arcángel, a un traficante de armas en contacto con una potencia extranjera hostil. Se requiere el despliegue inmediato de una operación conjunta de contrainteligencia. Tras finalizar la llamada, Itzel profundizó en los registros de envío y recepción del monitor. Alguien como Montenegro, un simple comandante de un centro de abastecimiento, no podría haber hackeado o robado por sí solo los servidores del Instituto de Investigación. Debía existir un cómplice de muy alto rango en las profundidades del ejército para que un crimen así fuera posible. En el campo de destinatarios en copia oculta del correo encriptado, había una única inicial, tal como prometió el general, de Div. Q. Le ruego que prepare el pago. General de División Q. Itzel utilizó el analizador de inteligencia artificial de la Contraloría para cruzar esa inicial con los registros de transacciones financieras y de viajes de los últimos 5 años de todos los individuos que coincidían. Al poco tiempo, una luz de advertencia roja parpadeó en la pantalla y se identificó a un objetivo, el general de división, retirado, Armando Quintanilla Soto. Había sido el superior directo de Montenegro durante su tiempo en el mando logístico y, tras su retiro, se había empleado como asesor en una corporación multinacional de la industria de defensa. Desde esa posición, le era perfectamente posible acceder a información clasificada utilizando los puntos ciegos de la red de seguridad de la Sedena. Intuyendo la urgencia de la situación, Itzel, en lugar de seguir la línea de investigación regular, envió una señal de auxilio a los agentes secretos con los que había luchado codo con codo en misiones en Afganistán e Irak durante sus días en la Fuerza Especial de Reacción. Sus antiguos compañeros,
ahora infiltrados en diversas agencias de inteligencia, respondieron al instante. Bajo el mando de Itzel, los agentes de la FER desenmascararon por completo la doble vida de Quintanilla en apenas 48 horas. Se infiltraron en una sala VIP de un casino secreto en Macao, donde Quintanilla se reunía con un contacto de una empresa de defensa extranjera, y obtuvieron pruebas del pago de un soborno millonario a una cuenta secreta en Suiza, así como la cinta de audio con la grabación de su conversación. Una vez que todas las piezas del rompecabezas se encajaron, Itzel desenvainó su espada sin piedad. Simultáneamente a la entrega del caso a la Fiscalía General de la República y a la Inteligencia Militar, obtuvo una orden de arresto de emergencia y, junto con un equipo de operaciones especiales, capturó por sorpresa a Quintanilla, que se escondía en su residencia. Su estatus de general de división retirado no le sirvió de nada ante la ley. Al enterarse de que su protector había caído, Montenegro se derrumbó por completo. Comprendiendo que su último baluarte de protección había desaparecido, lo confesó todo. El dinero recibido de Quintanilla, el plan de filtración de tecnología y todos sus demás delitos de corrupción. Lo confesó todo sin omitir un solo detalle. Mientras escribía el informe final, velando en la sala de interrogatorios hasta altas horas de la noche, un pesado suspiro escapó de los labios de Itzel. Ser testigo de cómo el uniforme que la patria le había conferido era pisoteado tan miserablemente por la codicia era un trago amargo. Pero Itzel no retrocedió. A pesar de la inmensa presión del poder y la interferencia de las redes de contactos, ella sacó la verdad a la luz, guiada únicamente por su convicción como soldado. Esa era la fortaleza de espíritu de una agente de la Fuerza Especial de Reacción. El caso de corrupción del primer centro de abastecimiento conmocionó a todas las Fuerzas Armadas. Cuando los medios de comunicación revelaron que el comandante del centro no solo había malversado suministros militares durante años, sino que también había intentado filtrar secretos de Estado al extranjero, la indignación pública estalló. La Comisión de Defensa Nacional del Senado convocó una audiencia de emergencia, y el secretario de la Defensa Nacional tuvo que prometer medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero lo más importante era el juicio de la ley. El coronel Damián Montenegro y el general de división, retirado, Armando Quintanilla fueron procesados por un tribunal militar. Los cargos eran numerosos: violación de la Ley de Seguridad Nacional, malversación de suministros militares, administración fraudulenta, abuso de poder, agresión, entre otros. En particular, el intento de filtrar la tecnología del tanque de nueva generación fue clasificado como un delito grave que amenazaba directamente la seguridad nacional. La Fiscalía Militar solicitó penas de más de 15 años de prisión para ambos. El juicio duró 3 meses. Itzel testificó como testigo clave en varias ocasiones. Presentó metódicamente las pruebas obtenidas durante la auditoría, demostrando los actos criminales de los acosados. El libro de contabilidad de sobornos, los documentos clasificados en la memoria USB, los correos electrónicos intercambiados con la empresa de defensa extranjera y la grabación de audio obtenida por los agentes de la FER. Todas las pruebas eran irrefutables. El abogado de Montenegro argumentó que él solo había seguido las órdenes de Quintanilla, pidiendo una reducción de la pena. Pero la fiscalía refutó, afirmando que Montenegro había cometido malversación y enriquecimiento ilícito por voluntad propia y había participado activamente en el intento de filtración de tecnología. En el tribunal, Montenegro lloró y expresó su arrepentimiento, pero el rostro del juez permaneció impasible. El caso de Quintanilla era aún más grave. Como general de división, había servido en el ejército durante más de 30 años, recibiendo mucho de la nación. El hecho de que traicionara a su patria e intentara vender secretos a una empresa de defensa de una potencia hostil era inexcusable. Su abogado argumentó que el delito quedó en grado de tentativa, ya que la filtración no se concretó, pero el tribunal no aceptó ese argumento. Llegó el día de la sentencia final. El presidente del tribunal militar leyó el veredicto con expresión solemne. Se condena al acusado Damián Montenegro a 12 años de prisión por los delitos de violación de la Ley de Seguridad Nacional, malversación de suministros militares, administración fraudulenta, abuso de poder y agresión, y se le revoca el grado de coronel del ejército. Se condena al acusado Armando Quintanilla a 15 años de prisión por los delitos de violación de la Ley de Seguridad Nacional, intento de revelación de secretos y cohecho. Se anula su retiro como general de división y se le da de baja deshonrosa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Eran hombres que una vez ocuparon los más altos cargos del ejército, ahora condenados a largas penas. Montenegro mantenía la cabeza gacha. Quintanilla miraba al vacío con el rostro pálido. Su arrogancia y su codicia los habían llevado a la ruina. Itzel observó el veredicto desde la audiencia. En su rostro no había alegría por la victoria,
sino una profunda tristeza. Le dolía que hombres que debían proteger a la nación como soldados la hubieran traicionado, cegados por la codicia. Pero al mismo tiempo, sentía el alivio de que la justicia hubiera prevalecido. Ante la ley, ni el rango ni los contactos importaban. Solo la verdad había triunfado. Este caso quedó registrado en la historia como un ejemplo histórico de auditoría que extirpó un tumor podrido dentro de nuestro ejército y restauró la disciplina. La Secretaría de la Defensa Nacional reformó por completo el sistema de gestión de suministros militares para evitar que se repitiera. Se digitalizó el procedimiento de entrada y salida de equipos en los centros de abastecimiento y se hicieron obligatorias las auditorías externas periódicas. Además, se fortaleció el sistema de protección de denunciantes para crear un entorno en el que los soldados que presenciaran irregularidades pudieran denunciar sin miedo. El primer centro de abastecimiento también cambió. El nuevo comandante prometió una gestión transparente. Los rostros de los soldados se iluminaron. Se habían liberado del miedo y la tensión que los habían oprimido durante tanto tiempo. Un soldado le envió una carta a Itzel. Mi general, gracias por salvarnos. Antes de que usted llegara, vivíamos con miedo todos los días. Pero ahora podemos cumplir con nuestro servicio militar con dignidad. Gracias a personas como usted, creemos que hay esperanza para nuestro ejército. Itzel leyó la carta con los ojos humedecidos. Este era el valor que ella había perseguido como soldado: proteger a los débiles, hacer justicia y defender verdaderamente a la nación. No se trataba del poder que otorga el rango, sino del coraje y la fuerza para hacer lo correcto. Una vez concluido el caso, el cuartel general del ejército reconoció enormemente los méritos de Itzel. El propio secretario de la Defensa Nacional la llamó a su despacho para felicitarla. General Serrano, este caso es un ejemplo importante que demuestra la capacidad de autodepuración de nuestro ejército. Sin su excelente liderazgo y su dedicación, habría sido difícil lograr este resultado. Ha hecho una gran contribución a la nación y al ejército. Gracias, señor secretario. Solo cumplí con mi deber. En reconocimiento a sus méritos, el alto mando ha tomado una decisión sin precedentes. El secretario hizo una pausa y continuó solemnemente. Se ha decidido ascender a la general Itzel Serrano Valdés a general de División D y nombrarla subsecretaria de la Defensa Nacional. Es la primera vez para una mujer militar. Ahora asumirá una responsabilidad aún mayor. Espero que continúe con su labor de enderezar la columna vertebral de nuestro ejército. Itzel se quedó sin palabras por un momento. Subsecretaria, un cargo de poder inmenso, solo por debajo del secretario. Que una mujer alcanzara esa posición era algo difícil de imaginar. Hizo un profundo saludo militar. Me ha conferido una responsabilidad inmensa. Haré todo lo posible para estar a la altura. Cuando se anunció el nombramiento, todo el ejército se conmocionó. No había un solo soldado que no conociera el nombre de Itzel Serrano. La legendaria agente de la Fuerza Especial de Reacción, la inspectora general que erradicó la corrupción y, ahora, la primera mujer subsecretaria de la Defensa Nacional. Se convirtió en una esperanza y un modelo a seguir para muchas mujeres oficiales. Era la prueba viviente de que, también en el ejército, se podía llegar a la cima con capacidad y dedicación. La ceremonia de toma de posesión se celebró en el cuartel general de la Sedena. A la ceremonia asistieron altos mandos del ejército, la marina y la fuerza aérea. Itzel, con su nuevo cargo, subió al estrado. Las 2 estrellas de general de división brillaban en sus hombros. Se dirigió a los presentes con voz clara y firme. Soy la general Itzel Serrano Valdés. Para llegar hasta aquí, he contado con la ayuda de muchas personas. Agradezco a mis compañeros que confiaron y me apoyaron, a mis camaradas de la Fuerza Especial de Reacción con quienes arriesgué la vida, y sobre todo, a todos los soldados que tuvieron el valor de defender la verdad. Itzel hizo una breve pausa y continuó. El deber de un soldado es defender a la patria. Pero no solo debemos vigilar al enemigo externo. La corrupción, la injusticia y la ilegalidad interna son el verdadero enemigo que carcome la capacidad de combate de nuestro ejército. Y yo seguiré luchando contra esos enemigos. Su voz era inquebrantable. Para proteger el honor de los verdaderos soldados que se sacrifican por la patria, y para defender la paz y la seguridad de esta nación, lucharé hasta el final. Aunque eso signifique enfrentarme a poderes aún mayores, no retrocederé. Esta es la razón por la que estoy aquí, con este cargo. Y este es el camino que seguiré. Un estruendoso aplauso estalló en la sala. El discurso de Itzel no fue un simple saludo protocolario. Fue una declaración de guerra a la corrupción y un firme compromiso con la justicia. Todos los presentes pudieron sentir su sinceridad. Tras la ceremonia, Itzel subió sola a la azotea del edificio del cuartel general. Desde allí,
Se podía ver el vasto campo militar número 1. A lo lejos, en el campo de entrenamiento, los soldados corrían. Itzel los observó y pensó, debemos crear un ejército en el que estos jóvenes puedan defender al país con tranquilidad. Un ejército donde no sufran los abusos de comandantes corruptos, donde reciban un trato justo y puedan servir con orgullo. Tocó las insignias de sus hombros. Era una responsabilidad pesada, pero estaba dispuesta a cargar con ella. Itzel se lo prometió una vez más. Desde una posición más alta, con una visión más amplia, se convertiría en una general de hierro que protegería la paz y la seguridad de su patria. Y en ese camino, nunca haría concesiones ante la injusticia y la corrupción que encontrara. El crepúsculo teñía de rojo el cielo de la Ciudad de México. La general Itzel Serrano se cuadró en saludo. Su sombra se proyectaba larga. Ya no era la sombra de una auditora encubierta. Era la imponente figura de una generala, destinada a liderar al ejército mexicano. La lección final es la siguiente. Lo que destruye a un ejército no es siempre el enemigo externo con un arma en la mano. La codicia de un comandante que ejerce el poder como si fuera de su propiedad, y la cobardía de una organización que, sabiéndolo, calla y mira para otro lado, es el verdadero enemigo que pudre al ejército desde dentro. Al final, la verdadera fuerza de un soldado no reside en las insignias de su hombro, sino en el coraje de defender la verdad y proteger a los débiles hasta el final, sin importar la presión o el miedo.